Buenos días. A continuación voy a presentar la comunicación titulada Innovando en Educación Física, una propuesta de unidad didáctica intermitente para adquirir un nivel saludable de condición física en escolares. Desde un punto de vista de la salud, la condición física puede ser entendida como una medida integrada de todas las funciones y estructuras que intervienen en la realización de actividad física. Por ello, la evidencia científica demuestra cómo en la edad escolar el nivel de condición física representa un potente marcador de salud. Por ello no es de extrañar que en la mayoría de los países de nuestro entorno, incluido España, el objetivo de mejorar y mantener la condición física está presente en el currículum del área de la educación física. Por otro lado, la evolución de la planificación en la educación estuvo marcada inicialmente por las recomendaciones de la UNESCO, de modo que se concebía que la planificación debía satisfacer las necesidades futuras atendiendo a la evolución de la sociedad. De esta concepción surge la planificación a corto y largo plazo de los conceptos aplicados a la etapa educativa, cabiendo destacar la recomendación número 18, en la que la planificación debe asegurar la máxima eficacia y flexibilidad. Basado en la concepción de la concepción de la UNESCO, en la que la planificación debería caracterizarse por la flexibilidad, eficacia y basada en objetivos, en nuestro país, como en el resto de países, las diferentes naciones han desarrollado sus currículos, entre los que se encuentra el objetivo como un elemento importante, atendiendo a sus características nacionales y de las comunidades autónomas. A su vez, posteriormente, cada centro escolar se encarga de, atendiendo a sus características, adaptar estos objetivos generales a sus centros escolares y, por última instancia, son los docentes de educación física los que se encargan de adaptarlo en base a las características del aula donde imparten docencia. Sin embargo, a pesar de la concepción tradicional y de las características teóricas de la planificación, tradicionalmente la unidad didáctica se ha concebido como sesiones consecutivas para trabajar un objetivo. Además, el contexto de la educación física presenta una serie de limitaciones. Por un lado, el área de educación física se le dedica un bajo tiempo curricular. Esto es algo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, de Europa y, por supuesto, de España. Unido a lo anterior, otra limitación es el gran volumen de objetivos y contenidos curriculares, que como por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se debe desarrollar en la planificación o se debe alcanzar objetivos relacionados a 4 grandes bloques de contenidos. En tercer lugar, la planificación de educación física se encuentra limitada por el hecho de que las clases están continuamente interrumpidas por diferentes motivos, ya sean por festividades o, por ejemplo, inclemencias meteorológicas. Otras limitaciones de nuestra asignatura consiste en la coincidencia del horario de diferentes profesores, de modo que la planificación de la educación física, los docentes deben también tener en cuenta las instalaciones y los materiales en casos de coincidencia horaria. Otras de las limitaciones están presentes en la distribución de las clases que no está basada en la actividad física. Por ello, en algunos centros escolares nos podemos encontrar con grupos en los que las clases de educación física se imparten 2 días consecutivos, lo que, por un lado, no permitiría un adecuado descanso en la segunda sesión de la semana y, por otro lado, habría un tiempo sin estímulo desde la última sesión de la semana hasta la semana siguiente. En otras ocasiones también nos podemos encontrar cómo las clases de educación física podrían estar ubicadas en las primeras o últimas horas de la jornada escolar, que atendiendo, por ejemplo, a diferentes zonas geográficas y en función de la estación del año,
podrían darse casos de que las temperaturas fuesen extremas. En último lugar, otra de las limitaciones de la planificación de la educación física consiste en el que, como en el caso de la condición física, el hecho de que después de un tiempo de ese entrenamiento los niveles previamente obtenidos vuelvan al nivel basal. Como consecuencia de todo ello, tradicionalmente los profesores de educación física programan unidades didácticas excesivamente cortas que impedirían realmente conseguir los objetivos propuestos. Esto hace que continuamente los alumnos tengan que estar esforzándose por aprender y cuando apenas lo consiguen, si es que lo consiguen, le cambiamos el tipo de aprendizaje, lo que supone que el proceso de enseñanza-aprendizaje es poco motivador, puesto que el alumno se está enfrentando con una tarea en la que normalmente fracasa. En el mejor de los casos, en el que realmente se consiga mejorar los niveles en este caso de condición física o en general de conseguir el objetivo tras finalizar la unidad didáctica, se pasa a nueva unidad didáctica y no se refuerza el aprendizaje previamente adquirido, lo que pocas semanas después hará que los niveles obtenidos se pierdan. Basado en la concepción original de planificación, es decir, la flexibilidad, eficacia basada en el objetivo, junto con el profesor Jesús Viciana, proponemos la distribución de la unidad didáctica innovadora, basada además en la distribución innovadora del tiempo de aprendizaje de la unidad didáctica a lo largo de la programación anual. Como resultado de ello, proponemos 4 grandes modelos de unidad didáctica innovadora. Estos son la alternada, la intermitente, la irregular y reforzada. Manteniendo el tiempo en educación física dedicado al aprendizaje y el tiempo necesario para aprender como una constante, la unidad didáctica innovadora tienen como objetivo o pretenden desarrollar y mantener el aprendizaje, mejorar la relación entre aprendizaje obtenido mediante diferentes contenidos y conseguir aprendizajes significativos para la vida real. Concretamente, en el caso que nos atañe en esta presentación, a continuación vamos a presentar brevemente las características de unidad didáctica intermitente y brevemente presentar una propuesta didáctica. Bien, pues como habíamos dicho con anterioridad, la unidad didáctica tradicional se caracteriza porque se concibe como sesiones completas consecutivamente impartidas, por lo que está centrado en un solo objetivo curricular. En cambio, la unidad didáctica intermitente se caracteriza por la consecución no de sesiones completas, sino franjas de la sesión, como puede ser, por ejemplo, el calentamiento, una parte de la parte principal o la vuelta a la calma. De modo que se consigue trabajar varios objetivos curriculares durante las mismas clases, aumentando la frecuencia de práctica durante todo el curso académico de un contenido dado. Concretamente, en cuanto a la propuesta de unidad didáctica intermitente para mejorar los niveles de condición física, planteamos que una unidad didáctica intermitente de 9 semanas de duración, 2 sesiones semanales, en las que, además de los contenidos, como ahora veremos a continuación, el profesor se debe asegurar conseguir las recomendaciones de al menos el 50% del tiempo de la clase dedicado a actividad física de intensidad moderada y vigorosa. En cuanto a los contenidos, a diferencia de la unidad didáctica tradicional, en la que toda la parte principal se dedicaría a actividades propias o ejercicios propios de acondicionamiento físico, en la unidad didáctica intermitente que proponemos, en la primera mitad de la parte principal, aproximadamente 18-20 minutos, se dedicaría a esos ejercicios de acondicionamiento físico, pero por otro lado, en la segunda mitad se trabajaría otra vez de otra unidad didáctica intermitente con un objetivo propio, como podría ser este caso los deportes de invasión, concretamente podría ser fútbol o baloncesto, ¿no? De modo que, por un lado, al mismo tiempo conseguimos, con el mismo tiempo dedicado al acondicionamiento físico,
conseguimos que el aprendizaje se extienda más a lo largo del tiempo, lo que impediría que con facilidad bajara a nivel basal o se pudiese mantener a lo largo del curso escolar. Y por otro lado, desde un punto de vista de la actividad física, eligiendo contenidos como los deportes de invasión, en los que se ha demostrado que además de motivadores, los niveles de actividad física son mayores que con otros contenidos, nos permitiría que realmente también contribuyese a la mejora de la condición física, a la vez que se está trabajando, por ejemplo, elementos técnicos y tácticos relacionados con esos contenidos. A modo de conclusión, podemos indicar que el modelo innovador de unidad didáctica intermitente representa una herramienta al servicio del profesor de educación física para el desarrollo simultáneo de varios objetivos curriculares durante las mismas clases, en este caso, como hemos visto, para ya no solo mejorar los niveles de condición física, sino también elementos técnicos y tácticos relacionados con deportes de invasión, como puede ser fútbol o baloncesto, solucionando, por tanto, también la limitación de falta de tiempo para conseguir todos los objetivos establecidos en la asignatura. Bien, muchas gracias por su atención.